y desde la alcaldía Ixtacalco y concretamente desde la colonia Gabriel Ramos Millán. Es para mí un privilegio en este momento estar con todos ustedes. Les saludo afectuosamente según la latitud donde ustedes se encuentren, amados hermanos, sea de madrugada, sea de atardecer, sea en el anochecer, amados hermanos. Me gozo en el Señor por permitirme estar nuevamente con todos ustedes. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina, Ministerio Caminando bajo su gracia, CDMX, amados hermanos. Y amados hermanos, nuestras casas que habitamos, donde vivimos, están construidas de diversos materiales. Quizá algunas de concreto, quizá algunas otras de madera, quizá algunas de otros materiales más compactos en el interior, como son de unicel, amados hermanos, que ahora está muy en boga las construcciones que dividen las partes interiores con unicel, amados hermanos. Es decir, que nuestras casas tienen diferentes características. Habrá lugares donde nuestras casas estén hechas de adobe, amados hermanos. Y en esas casas, indiscutiblemente, que viven una familia. Y que podemos hablar de que esas casas se pueden convertir en un hogar cuando la habitan una serie de personas y adquiere esa calidad de hogar, ese valor de hogar, cuando existen valores que se practican en ese lugar donde se vive y entonces se convierte en un verdadero hogar. Por eso es que hoy, amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, les pido que vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Y amados hermanos, puede ser Reina Valera la versión que ustedes tengan, amados hermanos, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amados hermanos, en la medida que nosotros, en ese hogar, en esa casa donde vivimos que le da la calidad de hogar, por las personas que en ella habitamos y que practicamos los valores, amados hermanos, es importante que nosotros no perdamos de vista lo que nuestro Dios nos dice en su palabra. Que nosotros pensemos en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido, en lo que hemos oído, en lo que hemos visto. ¿De quién? De nuestro Dios. Y nos dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Cuán importante es que nosotros en esos hogares que habitamos practiquemos esos valores que Dios nos ha enseñado, que hemos aprendido de Él, que hemos recibido de nuestro Dios, que hemos oído de Él a través de su voz audible, a través de las personas que predican el Evangelio, a través de algunos videos, a través a lo mejor de voz audible con la que nos habla a veces Dios, lo que hemos visto a través de las maravillas que Él ha hecho, a través de ese amor incondicional mostrado a la humanidad. Y todo lo que hemos visto que Él ha hecho, amados hermanos, cuán importante es que nosotros actuemos de acuerdo a esas enseñanzas, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y
tendremos la garantía de que la paz de nuestro Dios va a estar con nosotros, pero fundamentalmente que va a estar en nuestros hogares, con los seres que amamos, con los seres en los que interactuamos, en esa casa donde vivimos, que se convierte en un hogar cuando nosotros practicamos esos altos valores que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que practiquemos. Y nos lo ha enseñado con el ejemplo, amados hermanos. Todos, amados hermanos, sabemos que en el hogar, ahí se siembra en cada uno de los miembros de ese hogar los valores indispensables para poder vivir una vida más amorosa, una vida más humana, una vida más cálida, una vida que nos permita vivir con gozo, con paz y con tranquilidad, y que ese mismo gozo, esa misma paz y esa misma tranquilidad la podamos transmitir a las personas con las cuales interactuamos, amados hermanos, día a día. ¿Y qué es lo que pasa en el entorno en donde nosotros vivimos, con las gentes con las que interactuamos, amados hermanos? Vemos que cada día, no es que se pierdan los valores, no, se pierde la práctica de los valores importantes en el ser humano. Y esos valores son de toda índole, son valores morales, valores espirituales, amados hermanos. ¿Y quién puede enseñar mejor que nadie la práctica de esos valores si no es que es la familia? En la familia, papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, es importante que ellos le puedan enseñar a los demás esa práctica de valores, amados hermanos. Esa práctica fundamental de valores entre los seres humanos, entre las familias, para que finalmente se pueda vivir con una visión diferente en esta tierra, amados hermanos. Hoy se dice mucho que las sociedades, no de nuestro país, no de América Latina, no, amados hermanos, del mundo, las familias están viviendo decadencia, están viviendo familias que están siendo dañadas familias enteras por las situaciones que se dan por la falta de práctica de los valores, amados hermanos. Y esas familias van enfermando emocionalmente, van enfermando físicamente y van por la vida carentes de esa práctica de valores. Y cuán importante es que en la familia, que en la escuela, que en nuestras congregaciones, nosotros inculquemos a todos por igual, llámense alumnos, llámense hijos, llámense hermanos, llámense primos, llámense padres, en toda esa interacción, cuán importante es que nosotros cultivemos la práctica de esos valores. Y hemos estado hablando en este momento de los valores. Y definamos, amados hermanos, ¿qué son los valores? Y los valores son todas aquellas actitudes que nos forman como seres humanos, como personas, como hombres, como mujeres, como niños, como niñas, como adolescentes, como ancianos.
y que nos van formando en los diferentes ámbitos, amados hermanos. La escuela forma y enseña la práctica de valores, amados hermanos. Porque ¿de qué nos serviría que nos enseñaran los valores y no aprendemos la práctica de esos valores, amadísimos hermanos? Y la familia enseña con el ejemplo la práctica de esos valores, amados hermanos. Y la sociedad también nos enseña y nos instruye acerca de la práctica de esos valores. Y nuestras congregaciones, y el lugar donde nos reunimos, y el lugar donde nos congregamos, y el lugar donde formamos todos formamos iglesia, cuán importante es que también ahí aprendamos la práctica de esos valores siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esa práctica de esos valores las vamos a llevar al ámbito donde vayamos, amados hermanos. Así es que les digo en este momento que es de gran utilidad para nosotros el que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer para llevar a cabo la práctica de esos valores. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, amados hermanos. ¿De qué nos serviría formar seres humanos con una profesión? Tener un médico que no practique los valores, tener un abogado, tener un contador, tener un ingeniero que no practica los valores, amados hermanos. ¿De qué nos serviría? Todo lo que hagamos en esta tierra, amados hermanos, la actividad a la que nos dediquemos, se nutre de la práctica de los valores. Es decir, no nada más importa decirlo en el discurso, sino llevarlo, amados hermanos, a la práctica, llevar a la práctica esos valores y poder ser un testimonio para los demás de lo que Cristo hace en nosotros al mostrarnos, al enseñarnos a través de su palabra la práctica de esos valores. Así es que, amados hermanos, todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha provisto de la capacidad, porque nos ha dado el querer como el hacer, para vivir con esos valores, practicándolos día a día en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, a donde vayamos y a donde nos presentemos, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, no, los valores ya pasaron a la historia? Y, amados hermanos, los valores son importantísimos en la vida de todos los seres humanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la práctica de los valores es la guía para que nosotros podamos, ladrillo a ladrillo, poder construir una sociedad mejor. Y si esa sociedad está mejor, va a poder proveer un mundo mejor para todos los que habitamos en esta tierra, amados hermanos. Y uno de esos valores primordiales, amados hermanos, es el amor. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que por favor lean 1 de Juan 4, 7, 8, amadísimos hermanos. Que puedan leer 1 de Juan 4, 7, 8 y 1 de Pedro 4, 8. Y
lo primero que debe unirnos, amados hermanos, como familia, no es necesariamente la sangre, no, la sangre que nos une como familiares, no, sino el amor que nos dice Dios que está por sobre todas las cosas, amados hermanos, el amor que es lo fundamental, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros aprendamos, amados hermanos, a practicar ese amor entre nosotros, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros aprendamos, amados hermanos, y vayamos en el amor de Cristo Jesús a Primera de Juan, amados hermanos. Busquemos, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo, amados hermanos, versículo del 7, amados hermanos, del 7 al 8, amados hermanos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así es que, amados hermanos, el amor está por sobre todas las cosas. Y se le tiene amor a los hijos, se le tiene amor a los padres, se tiene amor entre los esposos, se tiene amor entre los hermanos, se tiene amor a la humanidad, amados hermanos. Se tiene amor al compañero, a la compañera de trabajo, se le tiene amor a los vecinos. Pero cuán importante es que nosotros aprendamos a practicar eso que Dios nos está ordenando. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién viene ese amor, amados hermanos? Sino de Dios mismo. Dios es el que nos provee en la práctica de ese valor que es el amor. Y luego nos dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios nos da esa capacidad, amados hermanos, de poder amar a todos. Y esa es una práctica de valores fundamentales. Un médico que hace su actividad, que hace su trabajo con amor, está manifestando el amor por el prójimo. Un maestro que enseña con amor está manifestando el amor por el prójimo. Un arquitecto, un ingeniero que está construyendo, que está haciendo planos, que está haciendo ese trabajo con amor, para que ese lugar que está construido con ladrillos, con diferentes materiales, se convierta después en un verdadero hogar. Es necesario que en todos los ámbitos donde nos desarrollemos, amados hermanos, hagamos nuestra actividad con amor. ¿Qué me dicen de un maestro, amados hermanos? Un maestro es necesario que enseñe con amor, con paciencia, con benignidad a sus alumnos. Y de esa enseñanza va a brotar conocimiento, pero conocimiento amoroso, conocimiento que dé frutos, amados hermanos. Y ¿qué nos dice Primera de Pedro? En el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, amados hermanos, 17. Y demos gracias a Dios porque nos permite encontrar esa cita bíblica. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios. Honrad al Rey. Y, amados hermanos, honrar a todos es importante, darle a cada quien su lugar. Y amar a los hermanos es fundamental. Y temerle a Dios, amados hermanos, y honrar al Rey. ¿Quién es el Rey de Reyes?
quién es el Señor de señores, nuestro Dios. Así es que, amados hermanos, cuán importante es el amor, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús nos dice nuestro Dios que también cultivemos el respeto. Cuando nosotros honramos a alguien, lo estamos respetando. Cuando nosotros honramos a alguien, estamos respetando. Cuando nosotros amamos a alguien, lo estamos respetando. Y honrar a nuestro Dios es una manera de mostrarle respeto a nuestro Dios. Amados hermanos, el respeto es fundamental. Es uno de los valores principales que nos permite ver y darle lugar a cada quien, darle su valor a cada persona, reconocer sus derechos y nos permite, amados hermanos, el respeto, vivir en paz. Recordemos, amados hermanos, que también ha habido gobernantes y ha habido políticos que nos han mostrado cuán importante es el respeto. Cuando se pierde el respeto en la familia, entre los gobernantes, entre la sociedad, se pierde todo, amados hermanos. Cuán importante es respetarnos entre nosotros. Y cuán más importante es respetar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por supuesto, respetar también a nuestros gobernantes. Entonces, amados hermanos, el respeto es fundamental en el hogar, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, a donde nos encontremos, con los vecinos, amados hermanos. Y el siguiente valor fundamental es la obediencia, pero una obediencia bien entendida, una obediencia fundamentada, una obediencia que esté basada en la justicia, en darle a cada quien lo que corresponde y respetar lo que le corresponde a cada quien. Y en el amor de Cristo Jesús, en esta mañana, en este atardecer, en este anochecer, según la latitud donde ustedes se encuentren, amadísimos hermanos, les pido que vayamos a Deuteronomio, amados hermanos, busquemos Deuteronomio. Capítulo, amados hermanos, Deuteronomio capítulo 28, versículo, amados hermanos, 1. Y démosle gracias a Dios porque nos ha permitido encontrar Deuteronomio. Y nos dice el capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuán importante es que nosotros aprendamos, amados hermanos, a obedecer a nuestro Dios. Y en esa obediencia que Dios nos dice que debemos tener, nos garantiza que vamos a vivir con paz, con gozo, con tranquilidad, amados hermanos. Cuán importante es que escuchemos a Dios. ¿Y qué nos enseña Dios? Respetar, amar, cuidar, apoyar, ayudar, ser solidarios, ser misericordiosos. Todo eso tenemos que obedecer. Todo ello que nos enseña nuestro Dios a través de su palabra. Y lo fundamental, amados hermanos, que nos enseña nuestro Dios, que nos amemos, ¿verdad? Que nos amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amados hermanos.
Y el siguiente valor importante es la tolerancia. Amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, les pido que vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo, amados hermanos, versículo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 2. ¿Y qué nos dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros con amor. Cuán importante, amados hermanos, es que nosotros nos enseñemos a ser tolerantes. ¿Cuántos conflictos nacen de la falta de tolerancia? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas agresiones? ¿Cuántos delitos, amados hermanos, se cometen por falta de tolerancia? ¿Cuántas agresiones, amados hermanos, por falta de tolerancia? Y ser tolerante, amados hermanos, es respetar que hay otro ser humano a nuestro lado, que quizá está viviendo una realidad distinta a nosotros y que es un ser humano igual que nosotros, con defectos, con virtudes, amados hermanos, y que desde ese lugar de entender que no somos perfectos, sino perfectibles, amados hermanos, que seamos tolerantes, que seamos pacientes, que entendamos, que establezcamos esa empatía y que nos pongamos en los zapatos de los demás, amados hermanos. Otro valor importante en nuestra vida, amados hermanos, es el agradecimiento. Y por eso en esta mañana, en esta tarde, en este anochecer, en este amanecer, les pido que vayamos a Primera de Tesalonicenses, amados hermanos. Vuelvo a repetir, Primera de Tesalonicenses, y vamos al capítulo, amados hermanos, 5, versículo 18, amados hermanos. Y vamos a ver qué nos dice esta cita bíblica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y voy a permitirme leerles la versión Reina Valera. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuán importante es que nosotros seamos agradecidos en todo, porque es la voluntad de Dios. Debemos aprender a ser agradecidos en todo y para todo, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, el que aprendamos a ser agradecidos, amados hermanos, a dar gracias en todo y por todo, aún en las situaciones difíciles, aún en la enfermedad, aún en la tristeza, aún en las circunstancias adversas de la vida, en todo momento ser agradecidos, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de nuestro Dios es agradable y perfecta. El otro valor importante, amados hermanos, que quiero compartir con ustedes en este momento es Romanos, capítulo 14, versículo 12. Cada uno dará cuentas a Dios. Y recordemos que dar cuentas a Dios es un signo de ser responsables. Cuando en el hogar el padre o la madre nos llama a cuentas,
tenemos que darle una explicación de nuestros actos hacia nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, es importante que entendamos que nosotros al actuar, nosotros estamos adquiriendo una responsabilidad con nosotros mismos y con la gente con la cual estamos interactuando. Es pensar no nada más en nosotros, es pensar también en los demás. Y es pensar que no estamos solos en este planeta, sino que hay más seres humanos a los cuales nosotros les debemos un respeto y un cuidado, amados hermanos, y con los cuales tenemos que interactuar, no perdiendo de vista cuán importante es que nosotros sirvamos a los demás. Porque recuerden, amados hermanos, aquel que no nace para servir, no sirve para vivir, amados hermanos. Así es que cuán importante es que en esa responsabilidad nosotros la veamos como una actitud de servicio a los demás. Otro valor importante, amados hermanos, es la honradez. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Proverbios, capítulo 12, versículo 17. El que habla la verdad declara lo que es justo. Es decir, amados hermanos, que nosotros debemos ser honestos al actuar, al hacer todas las cosas cuantos hacemos, que nosotros seamos esas personas que por sobre todas las cosas digamos siempre la verdad, que siempre actuemos con la verdad, amados hermanos, que siempre actuemos justamente, que demos a cada quien lo que corresponde, que no nos quedemos con nada que no sea nuestro, que seamos justos, que seamos rectos en nuestro caminar, que cuantos nos vean en nosotros esa honradez, esa integridad, esa justicia, esa rectitud, porque finalmente nosotros estamos expresando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos actuando de X o Y manera, estamos expresando el carácter de Cristo, de tal suerte que es una gran responsabilidad para nosotros la práctica de esos valores. Y la honradez es una práctica fundamental. Nosotros no vamos a estar pensando en timar a nadie, en engañar a nadie, en abusar de nadie. No, vamos a actuar justamente. Vamos a ser rectos en nuestro caminar y en nuestro actuar, amados hermanos. Cuán importante es ser honrados en todo lo que hacemos, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús vamos a hablar de la honestidad también. Y les pido que vayamos, amados hermanos, a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lo justo, lo puro, en esto pensad. Amados hermanos, la honestidad es un valor moral que debemos llevar a la práctica y que hay una relación directa con la verdad. Amados hermanos, un hombre, una mujer, un niño, un anciano, una anciana que es honesto, es respetado. Un ser humano que es honesto es bien visto en nuestra sociedad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros no vamos a actuar con ventaja,
con nadie, amados hermanos. No vamos a utilizar la palabra de Dios para utilizar a los demás o para hacer las cosas a nuestra manera, o para timar a la gente, o para engañar a la gente. No, amados hermanos, cuán importante es que seamos honestos, que seamos justos, que seamos puros en nuestro pensar, que en nuestra mente no haya pensamientos deshonestos, no haya pensamientos de hacerle daño a los demás, de engañar a los demás, amados hermanos, sino ser diáfanos, ser transparentes, amados hermanos, en nuestro actuar y no utilizar nuestras creencias para tratar de manipular a los demás. Amados hermanos, otro valor importante es la empatía, que es ponernos en los zapatos de los demás. Y les pido en el amor de Cristo que vayamos a 1 de Samuel capítulo 18 versículo 1. Y nos dice: el alma de Jonatán queda ligada a David. Cuán importante es que nosotros, igual que Jonatán quedó ligado, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, nosotros podamos ponernos en los zapatos de los demás, respetar las diferencias que tenemos como miembros de una familia, como miembros de una sociedad, como miembros en un centro de trabajo, como miembros de un salón de clases, como miembros de una colonia, como miembros de una unidad habitacional, como miembros de una alcaldía, como miembros de un estado, como miembros de una ciudad. Respetemos, amados hermanos, esas diferencias. Dios nos hizo diferentes. Cada uno tenemos cualidades diferentes. Cada uno tenemos características diferentes. Cada uno Dios nos proveyó de diferentes dones, de diferentes cualidades. Y por eso es necesario respetarnos y ponernos en el lugar de otro. Y sé que eso no es fácil, pero con las fuerzas de Dios lo podemos hacer, amados hermanos. Y otro valor importante, la autonomía. Cada quien, amados hermanos, nos dice, vayamos a Isaías capítulo 42, versículo 6. Busquemos, amados hermanos, con paciencia Isaías capítulo 42, versículo 6. Yo te he llamado y te sostendré por la mano. Cada uno de nosotros, amados hermanos, es autónomo, es libre, amados hermanos. Cada uno tiene su propia personalidad, pero nuestro Dios no hace diferencia. Él nos dice claramente: yo te he llamado. Así es que, amado hermano, amada hermana, cree firmemente que Dios te ha llamado y cree firmemente que Dios te sostendrá de la mano, amados hermanos, y que Él va a respetar esa individualidad, esa autonomía, esa libertad que cada uno tenemos, siempre y cuando nosotros aprendamos a respetar el derecho de los demás. ¿Dónde termina nuestro derecho? Donde empieza el derecho de los demás, amados hermanos. Así es que hay que reconocer, hay que ver, hay que respetar que cada uno de nosotros somos distintos y que entre nosotros no debemos ponernos el pie, amados hermanos, sino debemos apoyarnos, debemos darnos la mano, así como nuestro Dios nos da la mano, para poder crecer. Y crecer en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en todo y cada uno de los ámbitos, en el ámbito ministerial, inclusive en nuestra iglesia, amados hermanos. Y que cada uno tenemos una
individualidad, amados hermanos, que cada uno tenemos libertad, amados hermanos. Y otro valor importante que debemos aprender a cultivar es el perdón, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús, en esta mañana, en este anochecer, en este atardecer, les pido que vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Perdonaos unos a otros. Amados hermanos, ¿cuántos conflictos nacen en las familias, en la sociedad, en el trabajo, en la colonia donde vivimos, en la calle donde vivimos, con nuestros familiares, con nuestros parientes? Y cuán importante es que nosotros aprendamos que el amor de Dios se practica aquí y ahora. Y una manera de manifestar el amor de Dios es perdonando los muchos errores que cometemos todos, y en esos errores incluimos cada uno de nosotros. Entender que si se cometió un pecado, una falta, cuán importante es corregirnos nosotros mismos por haber cometido alguna falta o pecado, y cuán importante es respetar que los demás también tienen derecho a corregirse, a rectificar, amados hermanos, que dejemos de poner el dedo acusador. Y muchas veces, amados hermanos, en la familia, en el hogar, con los parientes, con los amigos, en el trabajo, en la colonia donde vivimos, en la calle donde vivimos, ponemos ese dedo acusador. Y porque una persona comete un error, lo estamos señalando siempre, lo estamos estigmatizando. Y nuestro Dios no nos llama a eso. Nuestro Dios nos llama a practicar el valor del perdón, amados hermanos. No porque una persona comete un error, por eso lo vamos a estigmatizar y lo vamos a señalar toda la vida, amados hermanos. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar. Si Dios, que es nuestro Dios Padre Todopoderoso, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amados hermanos, cuán importante es que perdonemos. Y si somos nosotros los que estamos cometiendo la falta, que corrijamos. Y si hay necesidad de platicar con alguien, con un padre, con una madre, con un hermano, con un vecino, con un compañero de trabajo, cuán importante es que le hagamos reflexionar con amor. Dice nuestro Dios, corregir con espíritu de mansedumbre. Con amor corrijamos, amados hermanos. Y cuando nosotros hemos cometido una falta, cuán importante es que seamos perdonados con amor, sin que se nos señale, sin que se nos ponga el dedo acusador, amados hermanos. ¿Cuántos conflictos se podrían evitar en las familias si quitáramos ese dedo acusador y perdonáramos? ¿Cuántos conflictos se solucionarían en la sociedad si perdonáramos y dejáramos de poner el dedo acusador? ¿Cuántas situaciones se evitarían en los pueblos, en los países, si dejáramos de acusar, de poner el dedo acusador y aprendiéramos a perdonar, amados hermanos? El siguiente valor importante, la autoestima. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que con calma vayamos a Juan, capítulo 15, versículo del 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Amados hermanos, la autoestima es que nosotros nos reconozcamos, ¿saben qué, amados hermanos? Como hijos de Dios. Que nosotros nos reconozcamos que tenemos un Dios poderoso. Que nosotros sabemos que tenemos un intercesor hermoso, que es nuestro hermano mayor,
Jesucristo. Y que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y que ese Rey está con nosotros. Y que ese Rey nos está diciendo claramente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces nuestra estima va hacia arriba y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y en Dios me declaro más que vencedor. Pero para poder hacer todas las cosas positivas, amados hermanos. Y el siguiente valor importantísimo es, amados hermanos, el optimismo. Y en el amor de Cristo les pido que vayamos a Salmo 56, versículo 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado y no temeré. Cuán importante es que nosotros estemos optimistas, que estemos confiados, que no temamos a nada, que alabemos a nuestro Dios constantemente, que veamos ese Dios vivo que hoy vive en nosotros, que fluye en nosotros, que está en nuestras venas, en nuestras arterias, en nuestro entendimiento, que está en cada uno de nuestros órganos, nuestros aparatos y nuestros sistemas. Un Dios vivo que vive en nosotros y que su palabra es viva y eficaz y es más cortante que esa espada de doble filo que atraviesa hasta los tuétanos, amados hermanos. Y que en Dios sigamos confiando y que no estemos temerosos. Es importante que nosotros vivamos la vida de Cristo día a día. Es importante que Dios fluya en nosotros día a día. Es importante que nosotros tengamos el gozo, la paz, el entusiasmo, la alegría, la vida misma de Cristo en nosotros. Que siempre busquemos el lado amable, el lado bueno, a pesar de todas las circunstancias adversas. Y que cuando las circunstancias adversas se presenten en nuestra vida, entendamos que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Y que Dios nos va a levantar aún de las circunstancias difíciles más que vencedores. Amados hermanos, hoy estamos hablando de esos valores que en la familia son importantes, que los fomentemos, que esos valores familiares es ese grupo, ese conjunto de creencias, de principios, de costumbres, de relaciones humanas amorosas, respetuosas, afectuosas, calurosas, que debemos profesarnos unos a otros y que es importante sean transmitidas de abuelos a nietos, de abuelos a bisnietos, de padres a hijos, de hijos a padres, de tíos a sobrinos, de primos a primos, en todo el núcleo familiar, amados hermanos. No perdamos de vista que la familia es la base de toda sociedad humana y que ahí es donde nosotros aprendemos esos valores personales, esos valores morales, esos valores que nos van a poder permitir interactuar en la sociedad y que primeramente los aprendemos en el hogar y que los que transmiten esas enseñanzas son primero de padres a hijos y que a la vez esos padres que hoy tienen hijos tuvieron unos padres que también les transmitieron esas enseñanzas y que vienen siendo transmitidas de generación en generación por abuelos, por hermanos, por tíos, por primos, por todos los familiares. Y que cuán importante es que nosotros fortalezcamos
esos lazos de amor, de unión, de respeto, de concordia, de solidaridad, de ayuda mutua, amados hermanos, para poderlo llevar a todos los ámbitos. Amados hermanos, cuán importante es que nosotros también practiquemos esos valores en el lugar donde nosotros nos congreguemos, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros pastores, con nuestras autoridades de la iglesia, con nuestros gobernantes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en el ámbito donde nos encontremos, con los compañeros de escuela, en cualquier ámbito, amados hermanos, donde nos encontremos. Cuán importante es que nosotros, según la actividad que desarrollemos, sea como servidores públicos, sea como médicos, como abogados, como ingenieros, como maestros, como las personas que ayudan en las actividades domésticas, las personas que se dedican a la limpieza de calles, las personas que desasolvan, las personas que atienden las ambulancias, las personas que sirven en un hospital, en el ámbito donde nos encontremos. Cuán importante es la práctica, amados hermanos, de esos valores que hemos aprendido primeramente en nuestras familias, de esos valores que hemos aprendido en esos hogares que Dios ha permitido que tengamos. Y ese hogar donde ha habido esa calidez, esa interacción humana que Dios ha permitido. Así es que hoy, amados hermanos, cuán importante es que expresemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuán importante es la práctica de valores para evitar, amados hermanos, todas las circunstancias difíciles que se presentan en la sociedad. Cuántas situaciones difíciles, cuántos brotes de violencia, cuántos actos delictivos, cuánta violencia por no respetar las normas, cuánta violencia por no respetar a los demás, cuánta violencia por no entender que cada uno de nosotros tiene un lugar y un derecho, cuántas situaciones difíciles se han dado de la pérdida de la paz y de la tranquilidad en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, en los ámbitos donde nos desarrollamos, por no aprender a practicar esos valores humanos, esos valores familiares que deben nacer y deben ser alimentados y deben ser enseñados en el seno de la familia. Así es que la invitación amorosa, cordial, afectuosa en esta mañana, en esta tarde, en este anochecer, en este atardecer, es para todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, para que con las fuerzas de Dios podamos expresar el carácter de Cristo primeramente en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros tíos, y después llevar esa práctica de valores a la sociedad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, a nuestro ámbito de trabajo, a nuestra iglesia, a nuestra congregación donde estamos, amados hermanos, y que todos puedan ver en usted, en mí, en cada uno de nosotros, amados hermanos, que Cristo se está expresando en nosotros, que el carácter de Cristo se expresa día a día en cada uno de nosotros. Y sabemos que eso lo podemos hacer no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, abandonándonos en Él y reconociendo: Señor, con mis fuerzas yo no puedo, pero con las tuyas sí. Fluyendo tú en mí, lo puedo hacer, Padre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y en ti, Cristo, soy más que vencedor. Así es que, amados hermanos, la invitación cordial, afectuosa, para que dejemos que Cristo se exprese
en nosotros, para que nosotros a su vez podamos expresar el carácter de Cristo en nuestra vida y todos puedan no vernos a nosotros, sino ver a Cristo en nosotros. Amados hermanos, ha sido un placer en esta mañana, en este atardecer, en este anochecer, según la latitud donde cada uno de ustedes se encuentre, haber compartido la palabra de Dios con todos ustedes y haber compartido esta charla. Estoy transmitiendo desde la bellísima ciudad de México, desde la colonia Gabriel Ramos Millán, que se encuentra enclavada en la delegación de Ixtacalco, amados hermanos, y me gozo en el Señor por permitirme una vez más estar con todos ustedes. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina, Ministerio Caminando Bajo Su Gracia, CDMX. Hasta la próxima charla, amados hermanos, que la hacemos normalmente los días sábado. Bendiciones hasta que sobreabunden para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y les bendigo en el nombre de Dios Padre, Creador de todas las cosas, en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo, en el nombre del gran Consolador, el Espíritu Santo, amados hermanos, y les abrazo con el amor de Cristo Jesús.